Buenos días, alumnos. Bueno, hoy vamos a ver lo que es la evolución de la arquitectura a través del tiempo, ¿sí? La arquitectura a través del tiempo, la arquitectura la vamos a ver en la época de prehistórica, después la arquitectura en la época antigua, en la época medieval, en la época renacentista, la arquitectura moderna y la arquitectura contemporánea. Estas son las grandes clasificaciones que podemos hacer dentro de la historia de la arquitectura, la que después tiene a su vez sus diferencias y distintas épocas también en el medio para cada periodo, ¿sí? La arquitectura a través del tiempo fue una disciplina que ha ido evolucionando, si bien siempre ha tendido a dar protección a las personas, ¿sí? Empezando por las cavernas, las primeras chozas o lugares de acogida. Esto ha ido evolucionando con el tiempo y también cambiando. Primeramente, las grandes obras de arquitectura no estaban hechas para las personas, sino para los dioses en las distintas culturas. Eran elementos religiosos, ¿sí? Donde generalmente no se habitaba en ellas, sino que tenían un carácter más contemplativo. Y las viviendas no tenían tanto formato, ¿sí? Eran más al azar, no te llevaban tanto trabajo, ¿sí? Mientras que a través de los años esto ha ido cambiando, ya no hacemos tanta arquitectura conmemorativa o tanta arquitectura hacia los dioses o religiosa que no se habite, sino que nos hemos ido centrando cada vez más en la habitabilidad de estos espacios. Primero con una transformación de los mismos espacios religiosos que fueron cambiando para ser más habitables, entonces empezaron a unir las dos formas y después así más para generar una arquitectura pensada para las personas, y las grandes obras monumentales hoy en día pueden ser edificios de viviendas, oficinas o otros aspectos, y no tanto edificios religiosos, ya casi no se hacen, ¿sí? En la antigüedad, sobre todo, se usaban los materiales que encontraban en la zona, y tienen la característica esta de empezar a hacer esta arquitectura religiosa. Las primeras piedras eran superposiciones de piedras muy simples, después fueron evolucionando y generando obras más importantes, ¿sí? En la arquitectura prehistórica, que va el periodo hasta el 3000 antes de Cristo, son las culturas de las civilizaciones primitivas. Como decíamos, hay uso de materiales naturales como la piedra, estructuras mecánicas, quiere decir esto que no hay mecanismos que las agarren o las trabajen tanto, ¿sí? Las obras destacadas son Stonehenge en Inglaterra, el Dom Menga en España, ¿sí? El Templo de Gafra en Malta. Acá podemos ver, como ven, son superposición de piedras que las tienen su trabajo, porque seguramente estas piedras, si ustedes miran alrededor, no se encontraban tanto en el lugar, sino que han sido trasladadas, les han dado una pequeña forma, han tenido un tratamiento escultórico y generan un lugar en el medio de algo, ¿sí? Es como que se destaca, ¿sí? Después, si ya pasamos más a la arquitectura de la antigüedad, que es del 3000 antes del Cristo al 400, 500 después de Cristo, podemos ver las arquitecturas de Egipto, México, Perú, ¿sí? Que si bien no tenían ningún contacto entre estas civilizaciones, no hay ningún contacto probado, pero aparecen en algunos casos los mismos tipos de imágenes. La arquitectura egipcio es del 3000 a.C., ¿sí? Es un uso extensivo de la piedra con una monumentalidad y simetría, ¿sí? Tiene un sentido de orientación astronómica, ¿sí? Religiosa, pero se basa sobre todo esta religiosidad en funciones funerarias, ¿sí? Ellos las utilizaban, los faraones eran
eran los enviados de Dios, eran el Dios en la tierra. Entonces su forma de muerte era lo que generaba esta monumentalidad y esta arquitectura en el tiempo. Un faraón se veía durante toda su vida, pensaba en cómo iba a ser su templo y siempre se buscó que fuera más grande que el anterior, más grande para haber sido un mejor faraón, y también entendían el poderío del faraón, de la disponibilidad de dinero, sí, y esclavos realmente, que podían generar estas obras. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, las pirámides de Giza, ¿sí? Tenemos el templo de Kefar, tenemos el templo de Luxor, ¿sí? Por ejemplo, acá esto es un grupo de 3 pirámides, de 3 faraones distintos, que son una sucesión de piedras, ¿sí? Puestas en forma piramidal, con este sentido de entender esto de lo sagrado, de los dioses, con las geometrías perfectas y puras, ¿sí? Aparecen otras tumbas más pequeñas adelante, ¿sí? Y las iban recubriendo. Las traían desde muy lejos a las piedras, entonces esto significaba también todo el trabajo que significaba llegar a tener estas tumbas. Generalmente son macizas, tienen pequeños como laberintos para entrar. En la Mesopotamia, que también es un periodo en el mismo momento que los egipcios, ¿sí? Ellos ya no usan tanto la piedra, utilizan más el adobe y el ladrillo. Seguramente en esta zona no había cerca ningún tipo de disponibilidad de piedra, pero si ustedes ven, ¿sí? También usan estas formas muy macizas, algo triangulares, ¿sí? Algo apiramidadas, que se van, también tienen esta cultura de los templos, del sacrificio a los muertos. No tienen, ven, son algo distintas, pero sí tienen esta característica muy másica, ¿sí? En ese momento no había soluciones para dar grandes luces, para que la distancia, para generar lugares habitables adentro, ¿sí? Grandes luces es que haya una distancia lejos de apoyo a otro, ¿no? El espacio que tenemos entre un muro y un muro, entre una columna y una columna, eso se le llama grandes luces. Acá lo que tenemos son construcciones muy macizas, donde no están pensadas para ser vividas por dentro, sino como un monumento, y en este caso tienen escaleras para que subían a los distintos cultos como escenarios para las ceremonias religiosas, ¿sí? En México, tanto las pirámides de Chichén Itzá como las de Teotihuacán, que pertenecían a distintas tribus de indios, ¿sí? Están los mayas y los aztecas, sí tenían mayor relación, entre ellos obviamente que sí han tenido la posibilidad de ver las obras, pero se caracterizan por tener elementos distintivos, ¿sí? Esta es la pirámide del Sol y de la Luna en Teotihuacán, cerca a Ciudad de México. Es un sector todo cultural y religioso, donde están las distintas pirámides, ¿sí? Que son monumento a los dioses, representan las montañas que están atrás, y una al dios Sol y el otro al dios de la Luna, ¿sí? En estos lugares aparecen distintos templos, que eran estos que estaban acá, donde se hacían ceremonias, donde solo podían subir los sacerdotes, los religiosos a estos lugares, y el pueblo quedaba abajo. En estos lugares, ¿sí? Tienen como todos estos templitos, van viendo, alrededor se daban distintas ceremonias, y hacia arriba solo las pirámides más importantes, a los dioses principales. Después los otros dioses tenían estos altares más pequeños, ¿sí? Ninguna de estas pirámides son habitables. Generalmente se ha encontrado debajo de la otra pirámide, como que aprovechaban quizás lo que dejaba una generación, una civilización, y hacían arriba aprovechando esa materia que ya estaba armada y la iban mejorando, ¿sí? En
En estos complejos aparecieron también distintos lugares como de juego de pelotas tradicionales que hacían, o lugares donde estaban los mercados y los intercambios. Empiezan a aparecer otros usos, pero siempre el preponderante es el religioso. Bueno, la arquitectura incaica tiene las mismas características, ¿sí? Un uso de la piedra, se caracteriza más por tener un ensamblaje, ¿sí? Sin mortero, en realidad, la tallaban perfecta y empiezan a aparecer, lo que más se ha encontrado son terrazas agrícolas. O sea, acá, si bien hay una arquitectura religiosa muy importante, en general lo que perteneció a la arquitectura religiosa fue tapada cuando llegaron los colonizadores, construyeron sus iglesias arriba. Entonces no hay tantos restos de arquitectura religiosa incaica, sino que la que más se ha conservado son las arquitecturas agrícolas, ¿sí? El Machu Picchu era un lugar netamente agrícola, donde sí se ha descubierto la cantidad de técnicas que se aplicaban para mejorar la agricultura, para generar terrazas, lugares de cultivos en una zona tan montañosa. ¿Sí? Como digo, no es que no haya habido arquitectura religiosa en esta zona, sino que la conquista las tapó y utilizó sus materiales para hacer sus propias iglesias. Como acabó un proceso cultural muy importante, los conquistadores utilizaban los mismos templos para generar como más fácil el paso hacia otra religión, utilizando los mismos lugares y algunas de las características de esto. Bueno, acá vemos el Machu Picchu, son terrazas, es toda una ciudad agrícola, ¿sí? Acá vemos esto que decíamos, que no hay unión, sino que las piedras, fíjense, se van tallando para que enganchen unas con los otros y darle la forma perfecta a esta triangulación. Se utilizaban piedras un poco más grandes, como esta que está acá arriba, para generar los pasos, y la disponibilidad y la altura que yo podía tener, el ancho que podía tener esto, la luz que podía tener esto, está dada por las características de las piedras que se encuentran, ¿sí? No hay ningún otro aspecto, no hay ningún desarrollo estructural. Acá vemos como, bueno, gracias a estos grandes aterrazamientos se podían generar los distintos sectores de cultivos y generaban lugares para almacenar estos cultivos y trabajarlos, los cuales tenían techos de madera y muros de piedra, ¿sí? Ya después pasamos a un periodo que es lo que se le llama la arquitectura clásica, que se da en Grecia e Italia entre el periodo del 800 a.C. al 500 después de Cristo aproximadamente. Acá ya hay un estudio más particularizado de la estética y de los sistemas constructivos, ¿sí? Hay un énfasis en la proporción, en la simetría, en la armonía, aparecen los órdenes arquitectónicos. Ya es como un avance importante que hay en la arquitectura, en la ornamentación, en la decoración. Ya acá se deja esto de las formas simples y geométricas, sino que empiezan a aparecer otras formas, ¿sí? Hay un poquito más de trabajo de luces, de distancias, de usos, ¿sí? Aparecen elementos decorativos, aparecen frisos o esculturas que demuestran la cultura del lugar, que intentan contar historias, ¿sí? Acá esto es lo que es la Acrópolis. La Acrópolis es el sector más importante que ha dejado la arquitectura griega. Es todo un cerro que es de culto, donde hay una gran cantidad de templos y de distintos lugares, que tienen el más importante, que es el Partenón, que es el templo
más arriba, que está ofrecido a la diosa Atenea, que era la diosa de la ciudad. ¿Sí? En este lugar estaba pensado para los ritos religiosos, y si bien había una circulación por todo el sector, las personas, los comunes, no entraban a los templos, sino que se quedaban afuera, y solo los sacerdotes, las personas con cargos importantes eran las que podían entrar, ¿sí? Acá, si ustedes ya ven ahí mucha diferencia, ya no son estructuras tan básicas, sino que empieza a aparecer lugares interiores que, si bien no eran habitables, pero empieza a aparecer esta como evolución en la arquitectura, ¿sí? Las columnas ya son sucesiones de piedras que tratamos de disimular y hacerlas unirlas, no dejamos que se entienda la piedra, sino la trabajamos, generamos nervaduras, generamos esculturas, generamos remates, ¿sí? Para que se vean. Y empiezan a aparecer cosas como muy finitas, como que son las correcciones ópticas. Por ejemplo, ellos entendían, y es algo que pasa, que las columnas de las esquinas, al estar más expuestas al sol y no tener sombras, se iban a ver más angostas. Entonces esas columnas, si se miden, son más anchas. Uno a la vista las ve iguales, pero son un poquito más anchas que las otras, para que fueran perfección. Hay una búsqueda de la perfección en la vista. También, como las personas iban a parar acá y el templo es muy alto, iban a sentir que el templo se les caía encima, ¿sí? Por una cuestión, si ustedes se paran cerca de cualquier edificio alto y miran para arriba, el edificio como que se les viene. Entonces, ¿qué tiene una pequeña inclinación hacia adentro para disimular ese efecto óptico que pasa, ¿sí? Ya cada ciudad empieza a tener su orden y sus características, y aparecen los órdenes clásicos, que se llaman, que son los órdenes griegos, que tenemos primero el orden dórico, que es este tipo de capitel de terminación de columna simple, ¿sí? Viene la columna con una simpleza. Después el jónico tiene como estos cuernos, ¿sí? ¿Los observan? Y el corintio ya mucho más trabajado. Pertenecen a distintos tiempos de la historia dentro de los mismos griegos. Entonces, por ejemplo, acá si vemos, ¿sí? Esto es dórico, la terminación es dórica, ¿sí? Mientras que puede haber otros que sean corintios. Acá ya pasamos a la arquitectura romana. La arquitectura romana, a diferencia de la arquitectura griega, era una arquitectura más práctica, ¿sí? Los griegos tenían la característica de, o la necesidad, era como un requerimiento, que el material fuera todo el mismo, que si la columna era blanca por fuera de un material, no sé, toda la columna fuera igual. Mientras que los romanos dicen, no, ¿para qué gastar en tanto recurso con lo que cuesta conseguir la piedra si yo voy a tener la misma estética? Y aparece lo que es el ladrillo. Entonces ellos hacen construcciones de ladrillo, las cuales las revisten de piedra. Y ya las construcciones empiezan a aparecer como una especie de hormigón, ¿sí? Que se trabaja con piedra pome y otros aditivos, y les permite generar grandes luces. Si ustedes ven, la distancia que hay entre las columnas es mucho mayor. No empiezan a necesitar solo de el tamaño de las piedras que encuentran, sino que empiezan a formular otros materiales. Y si ustedes ven, acá no se nota adentro, pero bueno, esto tiene todo este espacio, es una gran luz adentro. Este es el Panteón romano. Hoy es un panteón que es donde hay distintas tumbas importantes, pero en su momento era un templo más. Aparece la bóveda, ¿sí? Como elemento, lo cual utilizaban este hormigón que yo les estoy contando, este hormigón romano, usaban encofrados, usaban ya más modernos. Entonces ellos daban formas, rellenaban, después sacaban estas esculturas y esto quedaba armado. Esto ya tiene mucho más que ver con la arquitectura, con las técnicas que se han ido evolucionando, ¿no? Ya dejamos de tener solo los materiales puros y en suma de expresión, sino que empezamos a mezclarlos, a hacer otros aditivos, a pensar otras funciones, ¿sí? Y sobre todo también empiezan a aparecer usos
pensados para la población, con lo que es el Coliseo, por ejemplo. Estos anfiteatros que se usaban, o teatros techados también, donde estaban pensados para la gente. Aparecen las termas, aparecen distintos lugares. No hay un trabajo de la vivienda individual, pero sí lugares pensados para el ocio y para la gente que los habita. No es solo una arquitectura para los dioses, ¿sí? También empiezan a aparecer obras de ingeniería, como son los acueductos. El gran poderío del Imperio Romano hace que tengan ciudades más grandes, las cuales ya no les alcanza con el agua que tenían cerca, sino la tienen que traer de otros lados, y empiezan a aparecer estos acueductos, ¿sí? que traen el agua desde distintos lugares hasta llegar a Roma, ¿sí? La arquitectura medieval ya aparece la podemos considerar es un periodo después de Cristo, ya después de la caída del Imperio Romano, y sobre todo ha aparecido la religión católica, donde ya hay un cambio muy importante en el concepto, ¿sí? La arquitectura ya no es para los dioses, sino es para que los creyentes vivan a Dios. Y se empieza a mostrar en cada ciudad el poderío que tiene esta ciudad con la iglesia que tiene. Siguen siendo símbolos de poder y de dinero, pero pasa a ser utilizada por dentro. Esa es la gran diferencia que empieza a aparecer con los romanos y avanza. La arquitectura bizantina es del final del Imperio Romano, es cuando el Imperio Romano ya ha tenido grandes caídas, ¿sí? Y empiezan a convertir estos usos que tenían en otras cosas. Esto hoy en día está en Turquía, ¿sí? Es Santa Sofía de Constantinopla, hoy esto es Estambul. Y empiezan a aparecer esto que ya habían estado trabajando de las bóvedas, como vimos en el Panteón Romano, y aparece esta posibilidad entonces de estar dentro. Grandes superficies, muros muy grandes, ¿sí? Que se van adosando, cúpulas que se van sosteniendo estos empujes, porque esto empuja hacia acá y empuja hacia allá, entonces necesito un gran muro que lo sostenga y lo van teniendo. Es una arquitectura generalmente muy oscura, porque no tenían posibilidades de tener vidrios, pero sí está pensada para hacer adentro. Esto que fue Santa Sofía la Mayor, que fue una iglesia muy importante del imperio, después fue convertida en mezquita, por eso aparecen estas torres que se le agregaron después y algunos cambios, ¿sí? Como acá bien empiezan a aparecer el arco de medio punto, ¿sí? Que es romano, esto pertenece también al Imperio Romano y que fue avanzando en el tiempo. Estas posibilidades con estos encofrados que se llenaban permiten estas mayores dimensiones dentro, pero siempre, como les decía, con estas contenciones. Entonces, fíjense, viene el más grande, el más chico que va achicando, y van achicando para ir conteniendo esas medias esferas que tendían a abrirse. Entonces, había que tener todas esas contenciones, ¿sí? La arquitectura románica pasa a ser ya después de la caída, bien en la época medieval, después de la caída del Imperio Romano, y toma estos aspectos que se han pensado, ¿sí? Y empieza a ser distinta. Generalmente mostraban, las ciudades se hacían murallas, las cuales en la parte más alta de la ciudad empezaba a aparecer la iglesia para mostrarse al resto con su poderío, ¿sí? Están pensadas para el culto católico, tienen una direccionalidad, ¿sí? de procesión, que era lo que pedía el culto católico, con un lugar como de cúlmine que se daba en el altar. Es una arquitectura de piedra, pesada, bastante oscura, porque no tenían la posibilidad de incorporar el vidrio, todavía no habían desarrollado estructuras que les permitieran esto, ¿sí? La arquitectura gótica, hay un gran cambio a nivel estructural, que aparece lo que se llama el arco de medio punto. Si ustedes ven, ya los arcos no son redondos, sino que son inclinados, perdón, el arco ojival. Este arco permitía
que por su forma ya las cargas no eran tan horizontales sino más verticales, entonces empiezan a poder generar mayores luces, ¿sí? Y lo cargan y empieza a aparecer una gran carga de decoración, de contar historias. Aparece la posibilidad de los vitrales porque tienen mayores sectores de luz, empiezan a aparecer otras historias. Entonces en estas ventanas se cuentan historias, hay pasajes, hay mensajes, ¿sí? Aparecen estos rosetones que se usaban en el frente, las grandes columnas de entrada, estas torres, perdón, de entrada, que algunas como en Notre Dame nunca fueran terminadas porque no llegó la cultura a hacerles la punta, ¿sí? Aparecen estas nervaduras de los arcos, ¿sí? Que empiezan a aparecer y eso les permite. ¿Y qué es lo que van descubriendo? Que ellos antes trabajaban el muro de forma longitudinal y ahora empiezan a poder trabajarlo. Dicen, bueno, pero si yo tengo lo mismo en un sentido, si lo cambio, me compensa lo mismo. Este cambio en la posición del muro hace que aparezcan estas mayores posiciones de ventana, ¿no? Antes yo tenía un muro muy grueso así y ahora lo empiezo a tener transversal, generando espacio en el medio, ¿sí? Pero este peso que tenían las cargas, yo lo iba conteniendo, pero también necesitaba altura que lo tomara. Entonces por eso son tan altas. Y mientras más arriba llegaban, creían que estaban más cerca de Dios. Entonces van trabajando todos estos arcos con arbotantes, con cabidas y van generando esto, ¿sí? Con estas bóvedas de crucería. Ustedes ven cómo van apareciendo, entonces van descargando. Este muro de acá ya no pasa a ser grande, sino que pasa a ser contenido por este que está acá, ¿sí? Y se van desplazando así las cargas y apareciendo distintos espacios. La iglesia, por ejemplo, si ustedes ven, esta que es Notre Dame en París, es una iglesia del gótico primitivo, que si la ven es como bastante más limpia, no tiene tantos arbotantes, es mucho más tranquilo, mientras que si vamos a esta, que es como el máximo exponente del medieval, de la época medieval, que es en Milán, tiene una carga mucho más grande, se habían desarrollado más, ya tenían más experiencia, entonces con los años van evolucionando, son más cargadas, son más altas, ¿sí? Va apareciendo mayor decoración. Después del periodo gótico, es como que hay un cambio en la arquitectura, en el gusto, y empieza a aparecer lo que se llama el Renacimiento, ¿sí? El gótico se creía que era una época como más oscura, por eso hoy identificamos a los góticos con los que andan de negros, pintados, ¿sí? Que era una época de muchas guerras, donde los pueblos tenían sus culturas. Acá en la época renacentista hay un cambio muy grande cultural, ¿sí? Donde se dice que se empieza a ver con desdén a esta arquitectura cargada y se quiere volver a los artes clásicos, ¿sí? Hay los monumentos romanos y griegos habían quedado abandonados en esta época y hay un redescubrimiento de estos monumentos y de esta arquitectura, de esta forma, de los honderes dóricos, jónicos y corintios, de las formas clásicas más rectas, estructuradas, de las distintas bóvedas, y empiezan a tomar de nuevo esto, a aparecer el 3D, es el gran momento artístico con Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael, que piensan el 3D, que ya la arquitectura lo que aparece es el entender la perspectiva, entonces todos los lugares empiezan a ser pensados para ser vistos desde una perspectiva, desde una proporción distinta, y con esto aparecen distintos aspectos. Es una arquitectura muy para mostrarse. Si ustedes van, por ejemplo, a Florencia, que es como la primera obra que se considera renacentista, por fuera la catedral está toda revestida en piedras de distintos colores, en mármoles hermosos, y por dentro uno dice, no hay mucho, porque bueno, era una arquitectura más para mostrar el poderío de la ciudad que para lo que era adentro, ¿sí? Acá tenemos Santa María de Fiore, que es en Florencia, ¿sí? Esta es la primer cúpula renacentista, entonces aparece la cúpula, aparece la nave principal, los usos católicos se siguen respetando, pero si ustedes ven todo el trabajo que tiene
por fuera, después no se corresponde. Son más centros religiosos, aparece el campanil suelto y el baptisterio, que ahí sí era un lugar importante y solemne por dentro, donde sí está decorado. Pero sobre todo acá empiezan a aparecer la arquitectura de las viviendas, ¿sí? Hay otros niveles, empiezan a aparecer los palacetes o las vilas, siempre tratando de aplicar estos usos, estos órdenes. Entonces tienen columnas, tienen ventanas, también tratan de hacer estas correcciones ópticas clásicas. Entonces en las partes más bajas las piedras son más grandes y en las partes más hacia arriba las piedras más chicas, pero las correcciones ópticas ya no son para mostrar la perfección, sino para ampliar el poderío. Entonces si yo veo piedras tan grandes acá abajo y arriba las veo más chicas, mi sensación es que el edificio es más grande y por eso las veo más chicas. Entonces da como mayor altura al edificio y mayor jerarquía. Como ven, siempre se usa la simetría, es igual para los dos lados, ¿sí? Empiezan a, esto es el Campidoglio, la plaza del Campidoglio de Miguel Ángel, genera un acceso, tiene el recorrido de la perspectiva y se generan modificaciones en las fachadas. Ya no se interfieren todos, por ejemplo, esto era un hospital y se le hace la fachada al modo renacentista, no se cambia todo el hospital. Empiezan a aparecer otras cosas, ven, acá está, es la misma plaza, se le hizo toda la fachada y algunos usos, pero no todo el edificio, siempre utilizando las columnas con sus terminaciones de orden jónico, el frontis, ¿sí? La base, la composición simétrica, ¿sí? Los arquitectos y artistas tenemos, pero a Brunelleschi, que fue el primero en Florencia, Battista Alberdi, ¿sí? es el primer teórico, hace la teoría de la arquitectura, se empieza ya a hablar a dejar por escrito, y si ustedes se dan cuenta, es la primera vez que yo hablo de nombres, ¿sí? Acá ya aparece el autor de la obra, el diseñador. Antes era anónimo, ¿sí? Eran constructores, iban pasando de uno a otro, generalmente no la empezaba uno y la terminaba el otro, y la terminaban, no. Las obras duraban muchísimos años, que eran más que la vida, entonces iba pasando, iban dejando personas a cargo, iban creciendo, y acá ya sí hay autores, ¿sí? Miguel Ángel aparece con la escultura, con el Renacimiento, con el Purismo, Palladio, empiezan a aparecer. Si alguno ha ido o conoce, por ejemplo, la Torre de Pisa o la Iglesia de Venecia, van a ver que no son ni góticas ni propiamente renacentistas. Son estos momentos de cambio que se hacían, que pertenecen a uno o al otro. No es indispensable, son procesos. No había cosas de un día nos levantábamos y cambiábamos. Entonces ya venían ciertos ambientes y se toman ciertos hitos o ciertas obras como las que empiezan un movimiento, ¿sí? Aparece la pintura, que aparece como en movimiento, con acá la Capilla Sixtina, ¿sí? Obras como la Gioconda, distintas esculturas, pinturas, y aparece también otro fenómeno más importante, como yo les decía, el Renacimiento conectaba las obras clásicas. Entonces empiezan las ciudades a adaptarse, aparecen, usan ejemplos, abren grandes avenidas, empieza a haber una limpieza de las ciudades, así que como habían estado detrás de las murallas, tenían una arquitectura como muy abarrotada, se les acababa el espacio de la muralla y no hacían otra muralla, empezaban a densificar la ciudad. Entonces se abren grandes avenidas para controlar, que conectaban estos lugares importantes de la historia, y se ponen obeliscos en las puertas, ¿sí? Esto hace como a nivel religioso y viene muy de mano con el tema de la Reforma Católica, ¿sí? Cuando se separa la Iglesia Católica y aparece se divide la Iglesia Católica, hay también un repensar de la arquitectura. Es como que se piensa que si ya hemos roto, o sea, como que la Iglesia había tomado tanto poder, se vendían poderes, se vendían los perdones y ciertas cosas, entonces aparece la división en la Iglesia, que aparece con Lutero, ¿sí?
que él dice que esto no puede ser así y cambia. Entonces, bueno, la respuesta de la Iglesia es la Reforma Católica. En este momento también aparece una reforma de cómo ver la arquitectura y dicen, tenemos que dejar esta arquitectura opulenta, donde solo se pensaba en la geometría y en la perfección y se ha olvidado al fiel. Ya no aparecían tanto los lugares de culto, sino que empezaban a ser todos más cuadrados, no pensando en el culto, o sea, más geométrico perfecto, y se piensa en este tipo de iglesia, que es la Il Gesù, también está en Roma, que pertenece ¿cómo es que se llama? A los jesuitas, ¿sí? A la orden de los jesuitas, son los primeros que le aparecen, y es una nave principal con un frontis en la iglesia, que si bien toma los órdenes clásicos, le saca mucha decoración y pasa a ser más simple, ¿sí? Después de esto, la iglesia de San Pedro era una planta que era más cuadrada, muy corta, tiene una modificación y se la agranda hacia adelante y ya es manierista, se la simplifica un poco de lo que era, ¿sí? Si ustedes acá lo ven, esta era la planta original, una planta que no tiene que ver con la basílica, donde entonces se agranda un poco hacia adelante, ¿sí? Y se hace la basílica para que tenga el recorrido y lo que planteaba el culto, y se le agrega una plaza que es un abrazo, no tenemos la imagen acá, un abrazo hacia los fieles, se presenta como un brazo que abraza, que es la iglesia abrazando a los fieles, eso es la plaza de San Pedro, ¿sí? Con toda esa columnata. Y después aparece la arquitectura barroca. Es como que acá, yo siempre digo que hay un ir y venir en la arquitectura, siempre pasamos de arquitectura más cargada a arquitectura más simple. Entonces es como que los barrocos se cansan de los artes clásicos, dicen que están aburridos, que siempre lo mismo, que necesitan expresarse más, y aparece esta arquitectura que ya no es tan geométrica, ya no busca tanto la simetría, empiezan a aparecer formas curvas y convexas que se mueven, más contrastes de luz y sombra, y así uno de los objetos grandes que tenemos es el baldaquino que está en San Pedro, ¿sí? Si ustedes ven, ya las columnas no son rectas, les dan movimientos, una arquitectura sumamente cargada, ¿sí? Con mucha más decoración. Acá tenemos los brazos de San Pedro, que ya pertenecen un poco a la arquitectura barroca también, ¿sí? Que es este abrazo, ya no es recto, ya empieza a haber otro movimiento, ¿sí? Imagínense que para hacer todo esto pasan años y años y van cambiando. Fíjense estos frentes, ven lo que yo decía, curvas cóncavas y convexas. Si bien mantienen, por ejemplo, acá tienen los capiteles, pero ya fíjense que les agregan otras modificaciones, ¿sí? Hay un tratamiento escultórico muy importante de toda la fachada, ¿sí? Empiezan a aparecer también una arquitectura destinada a los reyes, muy cargada, muy opulenta, con pinturas muy cargadas, mucho uso de los colores dorados, ¿sí? Se olvidan de esos clásicos, ven, las fachadas ya no son rectas, son todas curvas. Y bueno, una vez que esto pasa, la arquitectura ya siempre acá ha empezado a haber un avance de las estructuras, de mejorar, de utilizar los materiales de revestimiento solo de revestimiento, van apareciendo distintas mejoras, y después aparecemos lo que es el neoclásico. Bueno, dicen, no, esto ya nos cansó, es como un montón, sobre todo aparecen en algunos lugares ya América empieza a tomar protagonismo, ya las iglesias, digamos que el barroco aparece en América Latina, aparece como el barroco latinoamericano, ¿sí? Que tiene una fuerte presencia. Con estas obras son las que se destruyen muchas veces las obras primitivas incaicas o las otras. Arriba aparece como los americanos no estaban acostumbrados, los originarios, a estar en los templos adentro. Se utilizan mucho las fachadas de los edificios como
como altar y los ritos religiosos se dan afuera. Entonces, si ustedes van a estas iglesias, tienen unas fachadas muy cargadas que cuentan historias, ¿sí? Los van a ver por Perú, por distintos lugares, con la plaza enfrente donde se daba la ceremonia religiosa. Las personas que vivían no tenían tanta técnica y no tenían tantas herramientas, entonces es como, es distinto el lenguaje, pero es muy similar, ¿sí? Una vez que trabajamos con esta arquitectura tan recargada, como les decía, hay una vuelta a lo clásico, es decir, no nos olvidemos de esto, el regreso a la sencillez, a la calidad, al uso de las columnas, inspiración en los templos griegos, pero ya empiezan a aparecer en otras obras que ya no son para los dioses, eso ya fue. Por ejemplo, el Panteón de París es donde está una obra muy importante, que es la que hizo Napoleón para ser enterrado él. El Capitolio en Estados Unidos tiene esta otra cosa, ¿sí? El Museo del Prado. ¿Ven? Vuelven a repetir, ya empieza a aparecer mucho más el hormigón, las luces son grandes, pero volvemos a los órdenes, ¿sí? Columnas más simples, de vuelta volvemos a lo recto, a la simetría, ¿sí? Se utilizan de vuelta estos elementos como los arcos de triunfo que se usaban en la época del Imperio Romano, pero ya más grandes, entonces cuando se ganaba una batalla se quería tener. Hay mucha reminiscencia a los imperios, tanto Napoleón sobre todo tomó esta idea de que él quería ser como un emperador, entonces tomó muchas cosas de los imperios y las aplicó como para armarlo de él. Los arcos eran mucho más chicos, ahora son mucho más grandes, mucho más limpios, ¿sí? O estos lugares, también en Alemania empieza a pasar, empiezan a aparecer, ¿sí? Con otros usos. Y de vuelta se cansan de los artes clásicos, como yo les decía, y aparece lo que es el Art Nouveau. Es una inspiración en las formas orgánicas, naturales, como más plantas, flores, más movimiento. Sobre todo acá ya tiene mucho protagonismo el hierro que se lo trabaja y nos permite utilizar mayores luces, mayor distancia, ventanas más grandes, mayores movimientos, ¿sí? Uno de los grandes hitos es las entradas al metro de París, ¿sí? Son todas obras barrocas, si bien parecen árboles, ramas, ¿sí? Cargadas de vidrio, llenas de otros aspectos. Empiezan a aparecer estas otras fachadas, las puertas con más trabajo, el vidrio, este carácter. También Gaudí entra de este periodo donde son otras formas naturales, otros aspectos, pero ya aparecen otros colores, otros materiales. Si bien funcionalmente las casas no tienen grandes cambios, sí en la decoración, ¿sí? Aparecen grandes decoraciones. Cuando digo no hay grandes cambios, no hay grandes proporciones. Las ventanas siguen siendo predominando la longitud vertical más que la horizontal. Las casas siguen siendo muy altas, con ambientes muy separados. Cada ambiente tiene su puerta y su cosa, que esto va a cambiar en el tiempo, ¿sí? Aparecen las columnatas, pero ya más deformadas, más tratadas de cambiar, mucha decoración por dentro, movimientos en los techos, ¿sí? Hasta que esto pasa, tiene distintos periodos, aparecen en edificios, no solo está el Art Nouveau, sino también están los organicistas, bueno, hay otros medios, pero siempre con esto. Aparece la arquitectura moderna, donde ya pasan totalmente y cambian los usos. Ya no vamos a ver un templo nunca más, ya no vamos a ver estas cosas. Los edificios tienen otra cosa. Uno de los grandes movimientos se da en Alemania con la Bauhaus. Aparecen las universidades donde se estudia ya la arquitectura de otra forma, los oficios, aparece el diseño de interiores, aparece el diseño gráfico, aparece el diseño de ropa, todo pensado en una misma escuela. Esto es la Bauhaus. El diseño del mobiliario, ya se empieza a pensar en todo desde otro lado, ¿sí? Con formas totalmente rectas,
no se disimulan las cosas, el material se expresa como el propio material lo más posible, se dejan totalmente los órdenes clásicos, sí, se empiezan a trabajar volúmenes puros y simples, la geometría, pero es totalmente despojado. Una arquitectura pensada para las personas, pensada para ahorrar, para no perder tiempo, ya pasa a ser una arquitectura más que se empieza a pensar en la arquitectura de los pobres, en cómo son las casas, en modular, en hacer ciudad, en vivir desde otro lado. No se piensan en los templos, empieza a aparecer la arquitectura popular, ¿sí? Si bien por supuesto siempre ha habido arquitectura más cara, esto ya se empieza a ver distinto, como yo les decía, antes se acuerdan, yo les decía, se mantenía la proporción de las ventanas, acá cambia la proporción de las ventanas, pasan a ser horizontales, pasan a haber muros enteros de vidrio, ¿sí? Le Corbusier, que es un arquitecto muy importante francés, habla de los principios de la arquitectura, que son la planta baja libre, para mejorar las vistas, la cantidad de vistas, la tercera fachada, que le dicen la quinta fachada, que es el techo, se pensan las terrazas como habitables, con movimientos, una arquitectura para ser vivida, empiezan a aparecer los ambientes más conectados entre sí, ¿ven? Hay mucha relación entre el interior y el exterior. Esto es una casa de 1900, a ver si estaba la fecha, no, 1910, 1920, ustedes imagínense, donde se diseñan los muebles, donde si se fijan esto es un piso calcáreo, ya no hay opulencia en los materiales, ya no son mármoles ni cosas difíciles de conseguir, pasa más por entender a la estructura desde otro lado, hay una gran relación del adentro con el afuera, casas pensadas desde otra perspectiva, ¿sí? Acá tenemos otra. Esto es en Estados Unidos, ¿sí? Donde la casa está levantada porque esta zona se inunda, es toda de vidrio, las funciones están todas unidas, uno pasa, o sea, acá adelante está el hall, en el medio la cocina y el baño, y el dormitorio atrás, y no hay ninguna puerta, uno lo circula pero no lo ve, ya se empiezan, esta es la casa Frankfurt, a vivir desde otro lado, con líneas simples, con la estructura muy a la vista y tal cual es, mucho uso metálico. Entonces en Holanda, ¿sí? Aparece lo mismo, ¿ven? Como realmente hay un cambio abrupto y tiene mucho más que ver con la arquitectura que hoy vivimos, ¿sí? Este es el pabellón de Barcelona, de Mies van der Rohe. Cuando ustedes van a ver que esto fue para una expo, hicieron este edificio así súper chiquito mientras los otros hacían otras cosas. Fíjense las columnitas súper chiquitas de aluminio que se pierden, se disimulan en la estructura, si bien utiliza otros materiales como el mármol acá, son en forma súper fina, súper geométrico, ¿sí? Esto es en Holanda también, como la misma estructura muestra todo, es una composición, son grandes pinturas abstractas, lo mismo que pasa en la pintura se lo lleva a las viviendas, ese manejo de los elementos geométricos. Y tenemos por otro lado una arquitectura más organicista también, que no es la racionalista como la otra, sino que con este mismo concepto de líneas simples, de líneas despojadas, aparecen otros juegos de relacionarse más con la arquitectura y mimetizarse, mientras que ustedes vieron la arquitectura, acá este es como el caso más claro, quería diferenciarse del fondo. O sea, una cosa es lo natural y otra cosa es lo construido. Y para eso utilizo estrategias como que me levanto, me difiero, uso colores claros. Y ven en estas dos obras, se nota mucho. Mientras que la arquitectura organicista trata de mimetizarse con esas mismas reglas de geometrías más simples, qué sé yo, buscan mimetizarse. Son como dos posturas que van a aparecer y se van a mantener en la arquitectura por muchos años, ¿sí? No hay una forma correcta, sino hay distintas formas, ¿sí? O el Guggenheim de Nueva York, donde aparecen estas formas totalmente orgánicas, pero simples, es un volumen totalmente blanco, no es cuadrado como aparecían los otros, es más redondo, simula ser un caracol, pero súper abstracto, ¿sí? El movimiento, acá es como se ve el museo desde adentro, si ustedes ven es una cosa totalmente pura, que va subiendo, genera el recorrido, igual que los otros, acá uno va pasando de un nivel al otro a través de que va subiendo, no hay escaleras que te lleven, sino siempre es un recorrido continuo donde vos vas viendo las obras de arquitectura.
Después esto, como yo les decía, empieza a aparecer la arquitectura para la gente. Y acá este es el mismo Le Corbusier, donde presenta los grandes pabellones. Ya pasan a utilizar el hormigón, ya no lo revisten más, ya no lo pintan más, lo usan en su estado bruto. Es como que cada vez es menos la decoración. Cada una de estas ventanas es una vivienda. Se piensa en la máquina de habitar, cómo sería lo más cómodo, cómo sería lo más eficiente, donde vos tenés las cosas básicas para estar cómodo y no estás recargado. Se piensa en cómo te vas a relacionar. Entonces él piensa una ciudad que tiene 4 de estos, no me acuerdo si 3 o 4 de estos edificios. En uno hay un jardín, en otro está la primaria, en el otro el secundaria, en la parte de la terraza. Entonces, si vos tenés niños acá, los llevas a la escuela acá, si no lo cruzas enfrente, va a la primaria, a la secundaria. O sea, empezás a tener todo para vivir acá. Ellos piensan en aire, sol y luz y ventilación, por eso aparecen estas ventanas grandes en espacios tan abiertos. Siempre lo que se destaca es el uso del material en su estado natural. No se lo reviste, no se lo... nada. Acá vemos estos en Shanghái, en la India, no, perdón. Esto es ya una casa de gobierno, ¿sí? Entonces tiene otras alturas, empiezan a aparecer estos otros lugares distintos para desarrollar. Esto es en Argentina, esto es la Biblioteca Nacional, también súper brutalista, ¿sí? Esto es de Clorindo Testa. Está en Recoleta, por si lo quieren ir a ver. Es un edificio hermoso que tiene el recorrido, el material, ¿sí? Después pasamos a la arquitectura posmoderna. Los posmodernos se cansan, dicen que menos no es más, que más es mejor, que donde vuelven los órdenes, el estar recargado, y aparece esta arquitectura así, donde retoma algunos aspectos de los órdenes clásicos, los utiliza de una forma más teatral, más mostrándolos así como lo contrario a la simpleza de los otros, o empieza a utilizar formas y las rompes, como que trata de esos órdenes o algunos aspectos de los órdenes clásicos reinvertirlos, ¿sí? Del frontis, fíjense, pero es para una casa. La arquitectura posmoderna en algún momento fue como más criticada y tratada así con desdén. Otros la toman mucho. Después empieza a aparecer la arquitectura deconstructivista, también como este cambio, donde si yo no quiero las formas ortogonales y rompe, dicen, existen muchísimos ángulos más, los voy a trabajar, me muevo, pero ya estoy utilizando siempre las técnicas modernas, lo metálico, el vidrio, las relaciones, ¿sí? Empiezan a hacer cosas con más movimiento, el Guggenheim de Bilbao como un gran hecho de titanio, donde ponen a una ciudad en el mapa a través de su arquitectura, empiezan a aparecer otros conceptos. Acá empieza a aparecer, bueno, esto era una iglesia de antes que ya no se utilizaba y la convierten entonces en un museo, y acá tenemos esto que queda muy también del moderno. ¿Cómo voy a trabajar en el patrimonio? ¿Voy a hacer lo mismo que estaba o todo lo contrario? ¿Sí? Entonces los deconstructivistas te dicen todo lo contrario. Yo no voy a intervenir en el lugar existente, lo voy a mantener, pero lo que yo haga nuevo se va a distinguir, no va a ser igual. Y acá es donde nos vienen a aparecer a nosotros qué vamos a hacer en nuestros edificios, ¿sí? Yo no puedo agarrar un edificio histórico y tratar de copiarlo porque la verdad no representa, no va a tener sus estándares. Puedo diferenciarme, pero generar algo que en ese momento era lo máximo en tecnología, bueno, tomo eso, es lo máximo en tecnología. Empiezan a aparecer estos edificios que tratan de desafiar la física, ¿no? Con todos estos lugares en voladizo, que la estructura trabaja muchísimo, ¿sí? Otro movimiento es el high-tech también, donde edificios donde dejan todo expuesto, las cañerías, las ventilaciones a su máximo nivel. Son distintas posturas de, bueno, está bien, no voy a mostrar, voy a utilizar algunos materiales, pero voy a dejar todo expuesto. Acá tenemos en París también el museo, ¿sí? Donde está todo expuesto, las cañerías, la estructura, o sea, ellos llegan a la máxima expresión. Lo que importa es lo que pasa adentro. Después tenemos la arquitectura sostenible, que es una arquitectura que incorpora más la naturaleza, que el fin es disminuir los consumos energéticos, y ya no tenemos periodos
marcados como antes, sino es toda arquitectura que convive, ¿sí? Tenemos distintos momentos y cada uno adhiere con el que más se siente representado, ¿sí? Ya no es como antes que todos hacían algo y pertenecía a un periodo, sino que acá ya tenemos una convivencia, ¿sí? También tenemos lo que es la arquitectura paramétrica, que empiezan a trabajar con distintos volúmenes y empiezan a aparecer estos aspectos así, más parecido a lo de constructivista, pero esto no es el diseño hecho por una persona, sino más por computadoras, ¿sí? Acá tenemos. Con formas que se van, que determinan, ¿sí? O también la arquitectura minimalista, con el menos es más, de decir voy a hacer lo menos posible, espacios lo más blancos, lo más claros posible, formas simples, todo esto empieza a convivir en todos lados, ¿sí? La simpleza, el aislarme, empiezan a aparecer otros usos como el de la privacidad, no quiero mostrarme, entonces se cierran algunas cosas, las casas que viven hacia adentro, ¿sí? Hacia afuera muy poco y hacia adentro va todo, o lugares muy mínimos, ¿sí? Muy minimalistas, muy simples como estas cabañas. Este es un museo del automotor que se mimetiza muy formal, aparece desde adentro de la montaña con estos lugares de exposición, ¿sí? Hoy todo esto va cambiando. Y ahora vamos a ver un poquito de la historia de Mendoza. Por ejemplo, el edificio Gómez, es un edificio que pertenece más al organicismo, que trata de llegar hacia arriba, ¿sí? El Poder Judicial es neoclásico, ¿sí? Aparecen la columnata, ¿sí? Que se repite, que este edificio tiene una característica muy importante que quiero que lo vean cuando pasen caminando. Se manda un edificio desde Buenos Aires armado los planos. Ustedes se acuerdan, acá de este lado tenemos la Casa de Gobierno y un parque en el medio. Y el edificio de la Casa de Gobierno es así, son las manos que se abren y abrazan esa plaza. Si ustedes van, el Palacio Judicial tiene ese mismo sistema. Pero ¿qué pasó? Lo hicieron al revés, lo pusieron para el otro lado, ¿sí? La fachada principal quedó para Calle España y tenía que estar para Calle Patricia. Entonces ahí se juntaron los arquitectos que lo estaban haciendo y cómo solucionamos este error. Entonces generaron esta columnata neoclásica, ¿sí? En el interior para darle más que ver, que tenía, o sea, para darle esta importancia a esta fachada que en realidad era la parte de atrás. Y entonces se le puso la columnata que tenía que ver con con los romanos, con el derecho romano, con todo esto. Se le hizo una columnata y bueno, quedó y hoy en día pasamos y no nos damos cuenta. Pero si vemos del otro lado van a ver que está ese abrazo, esa ciudad y que el verdadero frente era el otro, ¿sí? Así que cuando vean, pasen y presten atención. Después tengo dentro del racionalismo tenemos estas obras que se llaman de arquitectura internacional, que les dicen, como el Hospital Central, el museo que está en el parque, ¿sí? Los departamentos del barrio Cano, que ya incorporan las ventanas en el otro sentido, estas formas más cuadradas o geométricas, ¿sí? También una gran exposición del racionalismo es el edificio del Correos, muy a lo Le Corbusier, vino un estudiante de él que lo hizo, revestido, son distintos volúmenes, si ustedes ven rectangulares, más livianos en la parte de abajo, con las terrazas con movimiento, ¿sí? O grandes exponentes del brutalismo, que se ve, para mí de los más lindos que hay es la Facultad de Ciencias Políticas. Tenemos el edificio de la policía que está en calle Belgrano, de los más lindos, la Municipalidad de Ciudad, todo lo que es Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias Económicas también pertenecen, Filosofía y Letras, casi todas pertenecen a este estilo brutalista, ¿sí? Los colegios de la universidad, bueno, van a haber muchos con su aspecto. Y acá queremos decir algo que yo quiero decir algo que es muy importante. Cuando se pensaron estos edificios, se los pensaron en su material, ¿sí? En su originalidad. Se pensó para que se viera el hormigón, para que se viera el ladrillo. Pintarlos es matarlos. Yo paso por el magisterio y veo que lo han pintado y de unos colores horribles. Eso es no entender. Ahí es donde ustedes
van a tener su posición. O sea, si yo estoy en un edificio clásico, bueno, lo pintaré de los colores clásicos. Me juntaré con un arquitecto especialista en patrimonio que me diga cómo actuar sobre ese edificio. No puedo decir, no, a mí me gustan las cosas pintadas. No, hay una intencionalidad, hay un por qué se hicieron las cosas así, y eso es lo que yo tengo que mantener, el espíritu que refleje la época en la que se hizo esta obra. ¿Sí? Entonces, pintar las cosas de hormigón para mí es un delito. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Y ahí es donde ustedes van a tener que entender, y la finalidad de esta pequeña unidad, de esta clase, es que ustedes entiendan que la arquitectura tiene un porqué de ser, porque responde a las características culturales de una época. Y yo las tengo que mantener y preservar. ¿Sí? ¿Ustedes van a saber cómo actuar? No. No tienen por qué. Tienen que saber buscar a un profesional que les ayude en eso. Hay gente, yo tenía alumnos que trabajaban en el pasaje San Martín y lo tenían muy claro. Es un edificio patrimonial. No tenemos que hacer nada acá. Nosotros, yo desde mi no conocimiento como administrador, mi misión es, mi trabajo es encontrar la persona que sepa descubrir cómo mantenerlo. Y el mantenimiento no es solo pintura, son otras cosas, es respetar otros valores, ¿sí? Después, por ejemplo, tenemos una arquitectura que mezcla el brutalismo con el minimalismo, por ejemplo, en esta bodega que salió como la mejor del mundo. Muestra la piedra, el material en su máxima pureza, esos muros másicos, ¿sí? O la bodega Fournier acá también es muy brutalista, ¿sí? Caída, cómo apoya como una nave especial, pero cómo se manifiesta con el terreno. Si ustedes piensan, la arquitecta que lo hizo es la arquitecta Bormia, que trabaja mucho con la arquitectura clásica, entonces mezcla esto de la simetría, si bien muestro los materiales puros y uso otras técnicas, pero utilizo ciertas estrategias de otras épocas para el diseño, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado la clase, que les plantee sus desafíos. Si ustedes van a agarrar un edificio nuevo, por ejemplo, se le puede pedir a los arquitectos que les entreguen un manual de mantenimiento para saber cuáles son la paleta de colores que se puede usar, cuáles son las paredes que se pueden intervenir, en cuáles no. Generalmente los materiales que se ven naturales, como el óxido, la chapa oxidada, la piedra, el hormigón, el ladrillo, han sido hechas para que se dejen así y no se las intervenga, ¿sí? Muchas veces hay que preguntar antes de intervenir, porque se puede generar un gran daño en una obra, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado y no se olviden de hacer el trabajo de verificación de esto.